Primero, bueno, muchísimas gracias por la invitación, Florencia, Cristian. Soy doctora en Ciencias Sociales, no soy diseñadora, pero por supuesto que sí entiendo quizás la importancia o el interés que puede tener para ustedes conocer algo del entorno macro, lo llamo yo, no del entorno inmediatamente social, sino de la nueva escala que estamos habitando y que de alguna manera se nombra con ese término tecnoceno. Creo que, bueno, ya cultura de los datos, inteligencia artificial, podemos no saber de qué se trata exactamente, pero ya algo más de eso sí. Pero bueno, ustedes, nosotros estamos aquí, estamos en una nueva era, diría, ¿no? La noción o el término tecnoceno, si ustedes no lo escucharon nunca, que es muy probable, sí tiene un juego con otro término que seguramente sí hayan escuchado, que es el de antropoceno, ¿no? Que se viene usando desde el año 2000, sobre todo. Yo usaba un poco antes, pero el que lo puso en circulación pública es Paul Crutzen, que era un premio Nobel de Química, que junto con un ecologista, un ecólogo, Eugen Stroemer, que es el que en realidad lo venía usando ya de antes, lanza a la conversación pública la idea de que estamos habitando, ellos dicen, el antropoceno, la era del humano, la era en que el viviente con forma humana se convierte en un agente geológico. ¿Qué quiere decir esto? Que dejamos huellas como especie en las masas acuíferas, en los sedimentos, en la atmósfera, en la biosfera, que están por atravesar, o en algunos casos ya atravesaron, umbrales de irreversibilidad, no hay marcha atrás, digamos. Bueno, a menos que pensemos que la tecnología va a resolver los problemas que la propia técnica crea, pero eso ya lo podemos dejar un poquito para después. Pero en principio, cuando ellos lanzan este término a la discusión, congregan en torno de ellos a toda una serie de diversos expertos y especialistas de muy distintas áreas, todos preocupados por la sustentabilidad del crecimiento humano, ¿no? Lo que en el siglo pasado se llamaba la huella ecológica, cómo sostenemos este crecimiento que estamos teniendo. Y al mismo tiempo aparecen controversias, como siempre pasa en el campo científico. Básicamente dos, si quieren, que en parte tienen que ver con el nombre, por eso les hago esta historia, ¿no? Que en parte tienen que ver con esto de cómo nombramos a este antropos, el humano, el viviente, que crea una nueva huella. Los científicos más duros, si quieren, lo primero que dijeron es un muy buen término, pero en realidad este término es políticamente relevante, pero es poco evidente científicamente, tiene poca evidencia científica y pocos datos para decir que efectivamente estamos en una era nueva, ¿no? Que seguiría al Holoceno. Esto es la primera discusión, y de alguna manera esa controversia queda en manos de un campo experto particular, que son los geólogos, los que hablan de las eras, ¿no? Entonces, todavía hoy se está discutiendo en la Comisión Internacional de Estratigrafía si algo así como la hipótesis del antropoceno es una hipótesis científica válida. Por otro lado, los cientistas sociales, yo ya vengo más por ahí, se preocupaban por otros dos problemas. Por un lado, el problema acerca de, bueno, pero este antropos, este humano, ¿no? ¿Desde cuándo es la era del antropos? ¿Desde que hay humanos sobre la Tierra? ¿Hace 30.000 años? ¿No? ¿Desde que hay humanos que tienen asentamientos sedentarios, o sea, cerca de 8.000 a.C.? Crutzen y Stroemer decían que en realidad la era del humano, el antropoceno, iniciaba con, diríamos, la gran revolución industrial entre la primera y la segunda, entre la máquina de vapor y la masificación de los combustibles fósiles, carbón, sobre todo, luego petróleo, fines del siglo XIX. Digamos. Entre mediados del siglo XVIII, fines del XIX, se arrancaría, según ellos, esta etapa. Pero hubo dos términos o dos objeciones en realidad, dos intentos de periodizar de otra manera esta etapa, esta nueva era del humano. Una que dice, bueno, en realidad el viviente humano en su totalidad no, son sociedades específicas, con historias específicas, y particularmente el crecimiento o el desarrollo capitalista que se inicia un poco antes que esta era industrial, en torno al siglo XV, XVI, el acercamiento de los campos. Bueno, algunos recordarán, ¿no? Como la historia del capitalismo, el acercamiento de los campos, la expulsión de los campesinos de las tierras comunales hacia la ciudad, luego el descubrimiento, el así llamado descubrimiento de América, los descubrimientos geográficos, bueno, toda esa secuencia que inicia de alguna manera la modernidad. Entonces, hay algunos que dicen que ese antropoceno es en realidad un capitaloceno. Jason Moore es un gran teórico, digamos, internacional que está detrás de esa idea, y acá en Argentina tenemos una conocida socióloga y filósofa que es Maristela Svampa, que tiene
ahí su hipótesis del capitaloceno, que no es incompatible con la nuestra, tampoco con la del antropoceno. En realidad para mí no es una discusión acerca de quién tiene razón, sino cuál es el ámbito experto o el campo de experiencia que tenemos que mirar si queremos transformar algo de este diagnóstico, ¿no? ¿Dónde hay que mirar si quisiéramos intervenir para transformar este diagnóstico de insustentabilidad? Ahí nosotros, lo que venimos trabajando con tecnología y sociedad, que es mi campo, le contaba recién a Julita que el año que me cumplo 30 años de profesora, ¿no? Desde el siglo pasado, trabajando sobre esto, decimos que en verdad ese antropoceno es un tecnoceno. En realidad se inicia con el desarrollo, el despliegue de tecnologías, ahí es lo que ustedes están viendo, ¿no? De altísima intensidad, que así como nos han permitido un enorme crecimiento en términos de población, de longevidad, de productos de consumo, ¿no? También, por supuesto, traen altos niveles de riesgo. Estoy pensando en tecnologías como, por supuesto, la energía atómica, pero también las petroquímicas, las biotecnologías, ¿no? La agroindustria, y algo que particularmente me interesa a mí y, bueno, y el equipo con el que trabajamos, que es incorporar dentro de la discusión del antropoceno a las tecnologías infocomunicacionales, una de las cuales es la inteligencia artificial. Hay un poquito la historia que les venía contando. En el momento en que aparece esta controversia por el antropoceno, se empieza a buscar evidencia. Se empieza a decir, bueno, ¿se acuerdan que les decía que los científicos decían, bueno, sí, todo muy bien, pero está un poco flojo de papeles, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar evidencia de por qué sería algo así como una nueva era, dónde están las marcas, ¿no? Por un lado, encuentra, o sea, en la Comisión Internacional de Estratigrafía hay un grupo de trabajo del Cuaternario y a su vez adentro del grupo de trabajo del Cuaternario hay un grupo de trabajo sobre el antropoceno que lo lidera Jan Zarasevic, que es un británico, un geólogo británico que está muy a favor de la hipótesis del antropoceno. Entonces busca mucha evidencia, logra en 2019 algo que es un hito importante ya, que es que vote la Comisión Internacional de Estratigrafía por ese grupo, el antropoceno, por un 88% de aprobación, 29 votos contra 4, que el antropoceno es una nueva era estratigráfica. ¿Por qué? Porque encuentran en los sedimentos, en distintos puntos del planeta, microplásticos, plásticos, hormigón, pero sobre todo, famoso cesio 137, plutonio 70, restos de las pruebas de la energía nuclear, de la energía atómica posterior a la Segunda Guerra Mundial, la energía nuclear civil. Particularmente este año se ubica como el punto cero, ¿no? A un lago en Canadá, donde encuentran la mayor cantidad de estas marcas a nivel de los sedimentos que van a permanecer por cientos de miles de años allí, ¿no? Por eso la marca del humano es una marca estratigráfica. Pero además hay otras marcaciones, hay otras evidencias como la que otro químico, un australiano, Bill Stephen, también ya fallecido, igual que Crutzen, que hizo una investigación y una cosita que creo que les dije hacia el pasar, pero me parece importante. La Comisión Internacional de Estratigrafía dice que esta nueva era comienza con la era atómica, es decir, 1950, ¿sí? Ahí nosotros que venimos trabajando con las tecnologías, digamos, de alta intensidad, decimos, efectivamente, es un tecnoceno, entonces, el antropoceno. Pero bueno, les decía que Stephen desarrolla junto con su equipo toda una serie de investigaciones para construir la evidencia de la transformación. Y no sé si acá no se ve nada, pero acá estas son marcas temporales. La investigación quiere el rojo en el sistema humano, ¿no? Marcadores humanos, población, urbanización, transporte, turismo internacional. En azul, el sistema tierra. Entonces, emisiones de dióxido de carbono, capturas pesqueras, acidificación de los océanos, pérdida de bosques tropicales, pérdida de biodiversidad. Lo que ellos buscan es, desde 1750, que era la marcación de Crutzen, en adelante, cada 50 años es esta marquita, ¿no? Que están aquí, construir evidencia de la curva de crecimiento. Y si ven, una línea de puntos coincide con 1950. En 1950 todas estas marcas, no son todas idénticas, no de todas hay marcación, digamos, de datación anterior al siglo XX, pero consistentemente la curva asciende rápidamente. En 1950 estamos ante esa gran aceleración del crecimiento humano, también por el desarrollo técnico que permite la alimentación, que permite los medicamentos, que permite el transporte. Población. La primera vez que tuvimos 1.000 millones de seres humanos sobre la Tierra fue en el año 1800. ¿Viste esta curva? Ese número se triplica
Llegamos a 3.000 millones en 1960. Hoy, el 2022, nació el ciudadano del mundo número 8.000 millones. O sea que en 60 años se multiplica por 2,6, 2,7. Esa curva crece muy rápidamente. Además, la población urbana, cuando éramos 3.000 millones, un tercio, un 30%, un poco menos de un tercio, de esos 3.000 vivían en ciudades. O sea, 1.000 millones de urbanitas, como lo llamaba George Siemens, ¿no? Hoy somos casi el 60% de los 8.000, es decir, 4.500 millones de seres humanos vivimos en ciudades. Es decir, que el problema de la ciudad es completamente diferente hoy de como era en 1960. Es otro problema. Los estudios urbanos han atravesado un salto de escala. Y un poco hablamos que en general todos atravesamos, ¿no? Vivimos en una nueva escala. No es lo mismo que un salto de pantalla, no es que estamos en otro mundo, sino que además de las escalas con las que siempre convivíamos, la escala subjetiva, la escala interpersonal, la escala comunitaria, la escala nacional, la escala internacional, además se suma la escala planetaria. Somos agentes de la escala planetaria. ¿Sí? Entonces, es un aumento de complejidad, porque se nos suma una nueva capacidad de agencia que no teníamos hasta hace pocos años. Las demás siguen existiendo, pero somos los mismos sustratos biológicos que tenemos que tratar, además con una nueva capa, ¿no? Que tiene sus propias reglas, digamos, tenemos que conocerlas. Este gráfico acompaña el estudio de Stephen y equipo, digamos, que es estos umbrales de reversibilidad. Ven que hay dos marcadores de los procesos que regulan la estabilidad del sistema Tierra, dicen los químicos, y ahí solo repito lo que escucho en la documentación, ¿no? En la información. El cambio climático, la integridad de la biosfera, el uso del suelo, el uso del agua dulce, etc. La acidificación del océano, que es también importante. Hay dos que están ya por fuera de la línea roja del riesgo, ¿no? Uno es, en la integridad de la biosfera, la cuestión de la biodiversidad. Y les doy un solo dato. De las especies que se conocían en los inicios del siglo XX, de las especies de mamíferos terrestres que se conocían a comienzos del siglo XX, hoy hay un 16% menos de especies. Y hay un 9% que están en peligro de extinción. Es decir, en ese nada más que ese universo de los mamíferos terrestres hay esto que decimos, este umbral de reversibilidad se pasó. A menos que pensemos que estas entidades nuevas, que tienen que ver con las biotecnologías, tipo Jurassic Park, ¿no? Vamos a recuperar lo perdido, a menos que confiemos en que eso puede ocurrir. Lo que algunos autores, incluida Donna Haraway, por ejemplo, llaman el tecnologismo, digamos, confiar en que la técnica va a resolver por sí sola estos problemas, ¿no? Y después, bueno, los ciclos biogeoquímicos del suelo que también ya están alterados. Después, por ejemplo, el uso de agua dulce, por ahora, en principio, no es algo tan grave, a pesar de que, por supuesto, hay que cuidarlo, pero ahí tenemos algunas imágenes de eso. Bueno, ante este gran mapa macro, hay algunos elementos clave de los que estudiamos el Tecnoceno, digamos, pues, y todos estos son términos que tienen que ver con los elementos del Tecnoceno, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la agenda de trabajo de la investigación acerca del Tecnoceno? Y yo les voy a decir 5 puntos de la agenda de los estudios sociales, por lo menos del Tecnoceno. Uno tiene que ver con la materialidad. Nos acoplamos a lo que se llama el giro materialista en las ciencias humanas, en la filosofía, a partir del siglo XXI, que es eso, ¿no? Dejar de pensar en la inmaterialidad, la supuesta inmaterialidad, la supuesta desmaterialización, por ejemplo, de la cultura digital, y tomar conciencia primero y luego investigar las verdaderas materialidades que construyen esto que es ese nuevo espacio que habitamos, que es el espacio digital, ¿no? Que no es una duplicación digital del mundo, ¿no? Porque el proceso de digitalización no implica la duplicación digital del mundo, sino que al digitalizar lo existente y convertir ese existente, ¿no? Transformarlo, traducirlo al sistema binario, implica entonces la creación de múltiples potenciales mundos, no el mismo mundo duplicado, sino multiplica las potencialidades de acción en este mundo y en el otro, en el mismo mundo, en realidad. Este es un edificio de Manhattan, el ex-Western Union Building. Muchas de sus habitaciones interiores, sus oficinas interiores hoy son esto, ¿no? Algunas de ellas están tapadas con cortinas negras, porque en realidad esta es la materialidad de un hub de Internet, ¿no? Y las empresas compiten entre sí para ver con qué materialidad ofreces ese servicio, ¿no? Entonces muchas están tapadas en realidad. En un piso, creo que en el 11, hay combustible.
para las máquinas. Hay una guardería por acá atrás que tiene un juicio contra la ciudad de Nueva York ya hace décadas porque acá está ese combustible, ¿no? Pero bueno, hay un montón de historias para contar en cada una de estas imágenes. Pero otra importante es que los bienes raíces alrededor de este hub de Internet, que no es el único, ni siquiera que está en Manhattan, exponencialmente son más caros que otros, digamos, porque los nanosegundos de cercanía con este hub pueden ser miles de millones de dólares en la bolsa de finanzas. Entonces, aunque sea a nivel nanométrico, eso es material. Eso es material, no es nada inmaterial, ¿no? Esta es la infraestructura una de las infraestructuras de nube de Microsoft, que está en el océano. En realidad es una arca submarina, no hay nada vagaroso o nuboso, ¿no? Allí se ahorra, así de Microsoft, tanto refrigeración como alquiler, ¿no? Y fue exitosa, muy exitosa. Bueno, quiere decir, toda la investigación, la indagación acerca de las materialidades es parte de nuestra agenda. O, bueno, los famosos cables submarinos ya tendidos, que son en realidad la verdadera condición de posibilidad del sistema Tierra, ¿no? Digamos, los cables y toda esa materialidad. Sin la materialidad de las tecnologías digitales, de las tecnologías infocomunicacionales, no solo las digitales, sino todas las previas, el telégrafo en adelante, que son los primeros, ¿no? El telégrafo es el primer tendido en 1850, luego el teléfono y así. Sin esa materialidad no se podría haber desarrollado el mercado internacional que conocemos hoy, ¿no? Desde la tarjeta de crédito que podemos usar en Singapur, del que tiene tarjeta de crédito, ¿no? Hasta el just in time del postfordismo, del toyotismo, ¿no? La producción justo a tiempo, es gracias a que esta materialidad infocomunicacional existe. Entonces, otra vez, las tecnologías infocomunicacionales están en el centro del cambio de escala, del salto de escala. Segundo tema de nuestra agenda, las huellas. Los restos, los residuos, pero las huellas en general de ese desarrollo. Acá ese aspecto, si quieren, ruinoso, ¿no? Esta es una de las 5 islas de la basura que flotan sobre los océanos del mundo, la que está en el Pacífico Norte, que ya ocupa la superficie del Perú, ¿no? O 3 Francias, digamos, ¿no? Y este es el basurero de la chatarra electrónica más grande del mundo, bueno, conocido, en África, en la ciudad de Accra, Ghana, y mucha de esa basura electrónica llega bajo la cínica imagen de la donación, ¿no? Entonces también es, bueno, cómo nos hacemos cargo de esas huellas, de esos restos del crecimiento, por un lado. Ya se bajó, pero bueno, yo no quería dejar de ponerla igual, la muestra de Florencia Levi, el artista Florencia Levi en Art House, en una linda galería en el microcentro, que estuvo hasta hace un mes, pero si la pueden recuperar en algún momento, tiene distintos nombres, ¿no? Pero bueno, la última arquitectura, que es la investigación que ella hizo en 2016 yendo a China y documentando particularmente, entre otras cosas, pero particularmente, una ciudad construida al borde de la mina más importante del mundo de tierras raras con las que se hacen las pantallas, ¿no? Y entonces, bueno, si esto tiene mucha contaminación, y bueno, hay toda una documentación muy, muy interesante que la recomiendo, que tiene que ver con eso. Es una documentación y también hay algo de ficción, ¿no? Porque esta imagen es ficcional, no es que estas personas están yendo ahí, como dice acá abajo, a ver los árboles que quedan, no es eso lo que está pasando, eso es ficcional. Junto con las huellas, vamos al tercer tema que tiene que ver con las huellas, pero ya no en su aspecto ruinoso, porque tiene un aspecto mucho más productivo, mucho más activo, que son las huellas de la datificación, primero, la construcción de lo que existe en tanto que dato, ¿no? Ese procedimiento de hacer de lo que existe un dato. Y luego, además, algo muy posterior, pero que ya hoy dan juntos, hacen juntos, la digitalización. Para lo cual es central algo que, vieron que siempre la tecnología es como el ámbito de la innovación y de las novedades, y lo nuevo, el nuevo celular, el nuevo esto, no, eso. No todo eso es nuevo, eso lo sabemos muy bien. Pero hay algunas cosas nuevas en los últimos años en tecnología. Una es esta, la combinación desde hace aproximadamente 15 años de huella biométrica y huella comportamental, que sea posible cruzar esa información en red, en tiempo real. ¿Vieron cuando ahora uno sube, ahora creo que no sé si fue cambiando ese seteo, pero subimos una foto a Facebook y decía, bueno, ¿quiere etiquetar a fulano de tal? Ese sistema tiene la huella biométrica que la puede leer en una foto de ese fulano de tal. Pero además de ese fulano de tal, casi seguramente tiene huella comportamental, ¿no? Los me gusta, cuando se anota, cuando se escribe, ¿no? Lo que se mueve, el celular, los sensores, ¿no? Entonces, esta combinación
fue posible en torno al 2013, 2014, 2015. Es completamente nueva, digamos, ¿no? Que es lo que permite un paso más de lo que hasta el siglo pasado era posible hacer, que era la verificación de identidad. Yo digo que soy Flavia Costa, paso por una migración, a mañana tengo que tomar un aeropuerto, ir al aeropuerto, paso, y con la huella dactilar, con la foto, certifican que yo soy quien digo ser, verifican mi identidad. Con esto ya ni siquiera hace falta eso. Con una fotografía es posible deducir quién es esa persona, aunque yo no diga quién soy. Identificar, ¿no? Y bueno, acá hay un investigador que hizo, el experto en Cambridge, que estudiaron un estudiante de doctorado en psicometría, que hizo la investigación que dio el pie a la creación de Cambridge Analytica. ¿Se acuerdan? La agencia de Cambridge Analytica, bueno, que tiene que ver con la vigilancia. Bueno, Millán Kosinski, en 2000, justamente 11, 12, 13, estaba investigando esto y con 68 me gusta, el promedio de me gusta de Facebook en la Argentina es 7 por día. En 10 días es posible saber, con un 95% de precisión el color de piel, con un 93% de precisión el género, con un 88% de los varones, con un 75% de las mujeres, que son un poquitito menos previsibles, la orientación sexual, la afiliación política, si los padres están separados, si consumen drogas o alcohol, y muchos otros datos más. En 2013, hoy seguramente se podría saber más. En la reunión de investigación inmediatamente posterior, saca estos 3 datos. Con 70 me gusta es posible predecir en el sentido de que saber lo que va a hacer o qué le gusta a una persona más que a sus amigos. Con 300 me gusta, hagan la cuenta, 307, mejor que la persona que vive con él. El cuarto tema, la aceleración digital. Son 5, no la voy a aburrir mucho, son 5 temas. El cuarto es la aceleración digital, que tiene que ver con, como decíamos, incluir dentro de la problemática del antropoceno a estas tecnologías y también, bueno, ver algunas cosas. Acá son solo intuiciones. La aceleración digital está asociada a lo que nosotros hemos llamado el shock de virtualización que provocó la pandemia, ¿no? Veo que ahora, desde la pandemia, hacemos muchas más cosas en línea que antes. Personas que nunca lo hubieran hecho ya ahora están acostumbradas. Mi mamá, por ejemplo, ya está acostumbrada a hacer trámites en línea que antes jamás los hubiera hecho, y todos nosotros tenemos que hacerlo si queremos hacer muchos trámites bancarios, si queremos hacer documentación, si queremos anotarnos en el, ¿no? Y uno hubiera dicho, bueno, entonces quiere decir que entre el 2020 y entre el 2021 creció muchísimo la penetración de Internet en el mundo. Efectivamente creció un poco más que el año anterior, pero ya el segundo año de pandemia bajó. Y si uno mira, hubo años que creció mucho más Internet, ¿no? Entonces, una intuición sociológica, no la vamos a poder deducir hasta que no haya datos, pero es que quizás en torno a los 5.000 millones de habitantes, esto que es donde estaba en el 2022, no se hizo en 2023 esta misma medición, no se publicó. De 8.000, 5.000 millones es como el techo de cristal de la desigualdad. Que más allá de eso, por ahora, no está, a pesar de la necesidad de la pandemia, en la pandemia del coronavirus, el 33% de la población mundial estaba encerrada en su casa y el 92% tenía algún tipo de limitación de movimiento. Ni aún así, entonces, fue posible atravesar ese techo de cristal. Entonces, ahí también tenemos la intuición, la hipótesis de que estamos tratando también con la desigualdad, ¿no? Con un crecimiento desigual. Algunos datos genéricos para los que no están como muy habituados a tener como esta información de lo estadístico global, ¿no? La escala macro-macro, como decía al principio, ¿no? 8.000 millones, casi el 60% en la urbanización, 5.000 y pico millones, acuérdense que en inglés billion es 1.000 millones, ¿no? 5.000 millones y pico tienen internet, un número parecido, un poquito más tienen celular, un poquito menos usan redes sociales o medios sociales habitualmente. En la Argentina, el octavo país más grande del mundo de la extensión, sin contar la Antártida, ¿no? Un país muy importante con muy baja población relativa. La Argentina es un país muy importante en el mapa mundial, muy baja población relativa, 92% de urbanización. Es decir, la población, muy poca población, está hiperconcentrada en ciudades. Y si ustedes están acá, y yo también, es porque en la región metropolitana de Buenos Aires, que es Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata, Gran La Plata, se concentra el 38% de la población de todo el país. Cuando dicen, bueno, Dios atiende en Buenos Aires, lo que vive acá sabemos perfectamente que no atiende en Buenos Aires, pero estamos muy juntos acá, y hay muchos nuevos problemas por estar juntos. Mucha penetración de Internet, mucha más que el promedio mundial,
todo el cono sur, Chile, Buenos Aires, Chile, Argentina, Uruguay, tiene prácticamente el mismo guarismo, sino tres países muy distintos. Hay mucha penetración, o sea, es menos desigual en ese sentido, la inclusión digital. Y bueno, y también compartimos en el cono sur que tenemos más de un celular por habitante. Algo que también me sorprendió mucho cuando lo vi, por eso lo traigo, me llamó mucho la atención, horas que pasamos en internet por día, año 20, o sea, la estadística es de antes, se publica en enero del 2023. Acá estamos nosotros. 9 horas por día. Personas de 16 a 64 años pasamos 9 horas por día en internet promedio. O sea, somos un país súper digitalizado. Cuando hablamos del tema de la aceleración digital, a nosotros nos importa mucho eso, lo que ocurre en ese mundo. A este país, a Japón, le importa un poco menos, pero a nosotros nos importa muchísimo lo que pasa acá, en el mundo digital. Entonces, ese problema de digitalidad para nosotros es central. No es un problema de los países desarrollados, no, es un problema nuestro. Y perdón, y un poquito más. Si miran nuestros vecinos son Colombia, Chile, México. Estamos ahí. Somos los que estamos más acá. ¿Cuál es el primero? Sudáfrica. El primero es Sudáfrica, que también, no digo que sea parecido, ninguno es parecido, no, ningún país es parecido a otro, pero, digamos, tiene algunas equivalencias en cuanto a sur-sur, digamos, ¿no? Esto es un tema, el quinto, el último, no, yo traje mucho para ver de eso, pero no lo voy a hacer. Pero sí, porque tiene que ver con mi perspectiva analítica para pensar la cuestión de la inteligencia artificial. Entonces, alguna entradita quisiera hacer, pero me doy cuenta que se va a hacer demasiado largo. La perspectiva para entrar, para investigar esta nueva era, bueno, justo nos agarró con la pandemia y ahora el ingreso, ¿no?, al debate, al problema, que no es para nada nuevo, pero de la inteligencia artificial. Decimos, bueno, estamos como entre dos accidentes, ¿no? Como entre dos accidentes sistémicos, ¿no? Porque esta era, que es la era de la técnica, trae de esta técnica, ¿no? Siempre hubo técnica, el lenguaje, podríamos decir que esta es una primera técnica, pero de esta técnica de alta intensidad, de alto riesgo, ¿no?, que nos ha permitido tanto crecimiento, pero que también nos pone ante situaciones como la pandemia o como Fukushima, este es el accidente nuclear de Fukushima. Los más grandes se acordarán, los mucho más grandes, de Vidos K, de ese accidente prevenido del pasaje de un siglo a otro, ¿no?, que tenía que ver con que en la década del 90 se empezaron a dar cuenta los informáticos que algunos programas que habían sido creados hacía 3 décadas, los primeros programas que empezaron a hacer programas industriales en áreas críticas, aeropuertos, sistemas de salud, sistemas financieros, todavía estaban, como la memoria en ese momento, en 1960, 1970, era muy cara, ocupaba mucho espacio, estaban programados en el tiempo con solo 2 cifras para el año. Por ejemplo, 72, no 1972. Entonces empezaron a darse cuenta que si había todavía algunos programas que estaban así, cuando pasáramos de milenio, ¿no?, podía ser un problema crítico, podía retrotraerse a 1900. Entonces, bueno, hubo una gran inversión internacional, 137 países, el Banco Mundial invirtió miles de millones de dólares, y finalmente cuando pasamos al 2000 no pasó mucho, pero uno podría decir, bueno, a riesgo de la ingenuidad, uno podría decir, fue una intervención exitosa, se evitaron posibles, ¿no?, riesgos en aeropuertos, en hospitales, en sistemas financieros, de accidentes nuevos, digo, porque son generales, ocupan regiones enteras, multiescalares, atraviesan desde la escala del individuo a la escala de la especie, transversales, porque para tratar con esos temas hay muchos ámbitos expertos que tienen que venir, ¿no? ¿Se acuerdan de la pandemia? Los de sanidad, los de la educación, y provocan, en algunos casos, lo que se llaman víctimas de cuarta instancia, todavía no nacidos, como por ejemplo los que estuvieron cerca de Fukushima, o sobre todo los que se acuerdan de Chernóbil, que fue un accidente nuclear el más importante en la historia de la energía nuclear civil en la ex Unión Soviética. Hay un muy lindo documental sobre ese tema, muy lindo, muy interesante, que lo cuenta. La ola expansiva de la radiación llegó hasta el norte de Italia, entonces toda esa área, bueno, se provocaron abortos, hubo chicos con malformaciones, porque esto es la cuarta instancia, ¿no? Todavía no nació ese momento del accidente. Acá hay ejemplos de esto que se llaman los accidentes NATEC, naturales tecnológicos, pero yo fui rápido, pero bueno. Eventos de origen natural que desencadenan accidentes tecnológicos. Un tsunami que salta las defensas de Fukushima, que de hecho fue así, y se desencadena la fusión del núcleo.
Y lo que se está investigando es que los resultados de la investigación sugieren que estos accidentes NATEC tienen algo que ver con el cambio climático. Es decir, que hay que volver a gestionar el riesgo en algunas áreas críticas donde pueda haber accidentes naturales porque el cambio climático hace accidentes de otra envergadura de las que hacía antes, ¿sí? Bueno, todo lo que la investigación nos lleva a tener que hacer si queremos vivir en este mundo con estas tecnologías. Si vamos a vivir con estas tecnologías, tenemos que gestionar el riesgo de habitar en una sociedad de riesgo, como decía Richter, ¿no? Un urbanista francés, ya fallecido, Paul Virilio, decía en el siglo pasado ya que el accidente es un milagro al revés, ¿no? Es un revelador, un milagro laico, ¿no? Que el trabajo de la ciencia opera mirando el accidente. Y los que hayan estado cerca de los artistas, ustedes y a veces en la ciencia también, saben que el error, el accidente, la falla, es lo que permite en realidad mejorar el sistema. Si uno no mira ese error, no puede desarrollar. Y acá es lo mismo, hay que mirar, investigar el accidente para poder hacer sistemas más robustos, más fuertes, capaces de no fracasar, porque frente a ese fracaso, bueno, se nos va la vida, ¿no? Les decía que yo les traía un poco la historia del terremoto de Lisboa, del año 1755, el Día de Todos los Santos. Hay un gran, parecido a la de Fukushima, ¿no? Un gran tsunami, primero un terremoto, después un gran tsunami. Lisboa era una gran capital imperial, imagínense, tenía buena parte de África, todo Brasil, eran riquísimos, ¿no? Una capital enorme, poderosísima. Justo la familia real se había ido de la ciudad. El terremoto rompe la ciudad por la mitad, destruye todas las iglesias, curiosamente deja intacto el barrio rojo, el barrio de las prostitutas. Y un grupo de familias se va a recoger una colina, viene un tsunami y se la lleva también. Bueno, fue un cisma en toda Europa en ese momento. Kant escribió 2 textos acerca de cómo explicar ese accidente. Mientras tanto, la Inquisición, en la propia Lisboa, llamaba a un auto de fe, es decir, a sacrificar a los delincuentes de la ciudad en nombre de aplacar la ira de Dios. Voltaire escribe una novela, ustedes recordarán, quizás el nombre, aunque sea Cándido, una novela filosófica. Cándido, que era un Cándido, pasa por Lisboa en la novela y se ríe de este auto de fe. Y ya empieza en Europa este accidente a provocar un cisma en las creencias religiosas o filosóficas que, para algunos investigadores, como Sidney Becker, los investigadores de la seguridad, dicen en realidad provocó una inflexión drástica en el pensamiento europeo, occidental, sobre el origen de estos accidentes y desastres, ¿no? Se empezó a racionalizar la investigación de las causas naturales, digamos, no atribuirle a la divinidad la voluntad de castigar a los humanos mediante accidentes naturales, no atribuírsela a una voluntad divina, sino investigarla como accidente natural. Y un poco lo traigo a cuento pensando en la necesidad, nosotros también, de aprender de esos accidentes, ¿no? Quizás entre la pandemia y la inteligencia artificial tengamos la posibilidad de también hacer un salto heurístico, un salto creativo, de realmente tener una mirada de esta totalidad en la que estamos habitando, de esta escala planetaria en la que estamos siendo agentes geológicos, agentes ambientales, y quizás entonces también poder estar como a la altura de esa agencia que estamos adquiriendo como especie, ¿no? Y como sociedades, ¿no? Poder realmente hacer ese salto investigativo, creativo, que nos permita hacernos cargo de este ámbito planetario que estamos también transformando. La pregunta acá entonces es, si estamos hablando de cultura de los datos, de cultura digital y de sociedad, de inteligencia artificial, bueno, ¿cuáles serían los accidentes informáticos? Pensemos como por ahí, bueno, ¿qué sería un accidente informático? Si tuviéramos que pensar el accidente de la inteligencia artificial, tenemos que empezar con los accidentes de la cultura digital, de la información, y hay algunos, bueno, el IDOCAD, que hace un rato, el Flash Crash del 2010, durante 9 minutos creo que fue, se cae la bolsa estrepitosamente, se va a casi $1 billón, al mismo poquito se recupera. La investigación penal, judicial, digamos, descubre que hay, por supuesto, un sabotaje que hace, ¿no?, una persona concreta, un grupo concreto. Pero imagínense que eso no nos da una explicación. No termina la investigación allí, porque si un sistema financiero no tuviera defensas frente a un sabotaje, no dura ni un día.
O sea, si no estuviera dentro de su propio diseño la defensa ante los ataques, no podría persistir. Es decir, el descubrimiento de un ataque no es el fin de la investigación desde el punto de vista sistémico, no desde el punto de vista penal. Desde el punto de vista penal termina ahí, listo, va preso. Ahora, desde el punto de vista de la investigación sistémica, la científica, ese problema es el inicio de un nuevo desarrollo, de una nueva defensa. ¿Cómo nos vamos a defender de ataques como este? En cualquier caso es así. El accidente de la Boeing, el último accidente de la Boeing también es eso. Está el problema judicial, que recayó la Boeing, digamos, ¿no? Porque fue la Boeing la que no avisó que tenía un problema. Y eso lo descubre la Comisión Especial del Congreso de Estados Unidos. Pero después, desde el punto de vista de la seguridad, digamos, del sistema de aviación civil, el punto es, bueno, ¿cómo evitamos accidentes como estos? ¿Cómo hacemos un sistema más robusto para accidentes como estos? En ese caso había que haber avisado a los pilotos que había un sistema de software que ante la caída de la cabeza del avión se despegaba, digamos, se desencadenaba un software que la levantaba, pero justo la condición climática requería que estuviera baja. Bueno, y ese choque entre el software y el piloto que no estaba advertido fue lo que provocó el accidente. Pero eso, otra vez, la investigación sistémica de lo que llaman las industrias ultraseguras, que son fundamentalmente la nuclear y la aerocomercial, ¿por qué se llaman ultraseguras? Porque hay un accidente cada millón de operaciones, ¿no? Mucho más segura que ir en auto, digamos. ¿Pero por qué ocurre? Y porque hay todo un sistema que está atento a la seguridad de esa industria, que no descansa solamente en el hecho de que si hay un accidente va a haber una investigación penal y alguien va a pagar una multa o va a ir preso, sino que mucho antes que eso hay mucha gente trabajando para que eso sea seguro. Nosotros tenemos Atucha a casi 100 kilómetros. Si nosotros no imagináramos que esa central nuclear es segura, no estaríamos muy tranquilos, digamos, ¿no? Pero es segura porque el sistema se ocupa de eso, es decir, porque hay investigación, porque hay defensas tecnológicas y también humanas. Este es un accidente de vigilancia masiva en China, ¿no? El año pasado, los pobres habitantes de Shanghái, un grupito estaba protestando ante los bancos, ¿no? Porque no le daban sus depósitos, algo que los argentinos también podríamos conocer como experiencia, y de pronto ellos todavía tenían, creo que tienen aún, un semáforo por el COVID. El rojo no puede salir de su casa, el amarillo no puede tomar transporte público, el verde puede circular. De pronto a todos los que protestaban se les puso el rojo, ¿no? Entonces ahí tenemos un accidente de vigilancia masiva. Un uso que, por ejemplo, ahora en la reciente legislación europea sobre inteligencia artificial, la vigilancia masiva está prohibida. Es un uso prohibido. Pero vieron que China siempre es el ejemplo del mal, ¿no? Acá, en los Países Bajos, también hubo un accidente reciente de inteligencia artificial. Entre el año 2012 y 2017, el gobierno desarrolla un sistema de inteligencia artificial para detectar fraude en el pedido de asistencia social. Es decir, que la persona que pide asistencia social la necesite, digamos, ¿no? Detectar que la necesite. Se detectaron casi 26.000 casos de familias que pedían asistencia y no la necesitaban. No solo les sacaron la asistencia, sino que pidieron que devolvieran todo lo que habían recibido. Entonces quedan en la ruina estas familias. Pero empieza también el proceso judicial, porque muchos dicen, no, efectivamente necesitaba, hay equipos que se empiezan a tarde en algunos casos. Bueno, finalmente en el 2019 se investiga que este sistema, este software, tenía sesgos particularmente contra los migrantes, muchas de estas familias eran migrantes. En el 2020, si no me equivoco, se prohíbe, en el 2021 renuncia en pleno todo el gobierno neerlandés. Pero acá tenemos, otra vez, un accidente que no fue prevenido a tiempo. No hubo defensas para que, no ante el caso 26.000, sino ante el caso, no sé, 500, detenerse y revisar, no hubo una auditoría de esos datos. Bueno, ¿se acuerdan de Urtubey cuando era gobernador de Salta, que dijo en un programa de televisión que tenía un software, su Ministerio de Salud, que podía predecir con nombre, apellido, domicilio, qué niña iba a ser, podía eventualmente ser una adolescente embarazada? Hacer un escándalo con eso en sí mismo, porque bueno, el tema de que con nombre, apellido es un poco la vigilancia, pero además porque se llevó al laboratorio de inteligencia artificial aplicada de la UBA y se descubrió que había errores técnicos y conceptuales en ese sistema, ¿no? Resultados sobredimensionados, datos sesgados, datos inadecuados. Esto en realidad, con una instrucción, una normativa para la aplicación de IA
digamos, en la vida pública, ¿no? Para las agencias del gobierno podría haber también sido previsto este error. En sí mismo, de tratar de detectar casos problemáticos en salud, no está mal, ¿no? Lo que no hay que hacer es usar datos inadecuados. Hasta acá, y yo creo que podemos ya hacer como un primer corte, ahora les voy a preguntar. Tenemos algunas preguntas que también tienen que ver con cómo todo esto, en esa gran macroescala, impacta en nosotros, ¿no? Y ahora, de nuevo, en la escala personal, que decimos personal e interpersonal, ¿no? Porque también hay toda una gran interpelación que proviene de estos aparatos de nosotros, y nosotros, por supuesto, estamos incitados a autocomprendernos de una manera diferente si nos pensamos, no, los 68 me gustan, ¿no? Que si no pensamos eso, ¿no? Entonces, algo de lo que los filósofos, los psicoanalistas, los psicólogos están pensando es, bueno, pero ¿podemos decir que podemos autocomprendernos como nuestros datos? ¿Somos nuestros datos biométricos y comportamentales? Somos conjuntos de datos, ¿no? Somos nuestras emociones en línea, somos los me gusta, no me gusta. Vieron que la emoción es lo más epitelial del sistema, digamos, del sistema de sentimientos humanos, ¿no? Es lo que primero emerge, la emoción. Después uno elabora algo con esa emoción, pero estas plataformas trabajan con la primera emoción. Me gusta, no me gusta, me divierte. Pero insisto, eso es bien epitelial, ¿no? Ahora, somos eso, y si somos leídos a través de esas emociones, ¿no? Somos los comportamientos en línea. Bueno, ¿en qué medida esto es una forma de autocomprendernos o es una forma de interpelar a los vivientes, ¿no? En tanto que seres un clic, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿dónde estamos hoy? Entre la pandemia, ¿no? En mayo de 2020, o luego de 2021, que se hablaba ya de un Screen New Deal, o de un Tech New Deal, ¿no? El nuevo acuerdo tecnológico, el nuevo acuerdo de las pantallas. En el caso del Screen New Deal, de Andrew Cuomo, el alcalde de Nueva York, que era, ¿se acuerdan? Con Bill Gates. Bueno, ¿para qué tantas escuelas? ¿Para qué tantos espacios físicos? Si podemos tener educación en línea, ¿no? En el caso de Renata Ávila, una abogada guatemalteca de derechos digitales, al contrario, dice, bueno, es el momento de empezar a pensar, ¿no? Un acuerdo tecnológico, los derechos digitales, la soberanía digital. Bueno, toda esta conversación que emerge en el año 2020-2021 nos encuentra en 2023 con la etapa de Time de junio, ¿no? El fantasma de la inteligencia artificial general, ¿no? El fantasma de eso que es ese mundo macro-macro, esa escala macro-macro de inteligencia que no es ni la de IOSK, ¿no? Pero tampoco la de Urtubey, ni tampoco la de Software City, es OpenAI, los modelos de lenguaje grandes o grandes modelos de lenguaje. Pero que claro, son una nueva escala para nosotros. Es una escala más grande que la escala del Estado más grande que conocemos, ¿no? Entonces ahí, bueno, algunas cosas que sí tienen que ver con entender o con poder prever. Bueno, hay una definición de AI que es la de la OCDE, ¿no? Un sistema basado en máquinas que puede, para un conjunto determinado de objetivos, que están definidos por seres humanos, hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones que influyan en entornos reales o virtuales, ¿no? Los sistemas de AI están diseñados para funcionar con diversos niveles de autonomía. Además, son máquinas que realizan funciones cognitivas similares a las de seres humanos, ¿no? Parecidas, similares, semejan. Y bueno, solo decir que este es un sueño, estamos viviendo un sueño que fue soñado hace muchos años, hace 80 años, donde ya se venía hablando de buscar máquinas que aprendieran, ¿no? El aprendizaje automático es una idea de Turing de los años 50. Las redes neuronales teóricamente se piensan en el año 43, se desarrollan en 2016, digamos, ¿no? Pero se piensan acá. Se nombra por primera vez inteligencia artificial en el año 56, que decir otra vez, es un sueño que se soñó hace mucho tiempo, ya de que haya máquinas que hacen cosas parecidas a los humanos. No son lo mismo. Posiblemente no tengan nunca conciencia, pero pueden tener una agencia, en algunos casos, similar, con resultados similares a la de los humanos, ¿no? Marvin Minsky iba más allá de esto que digo, dice que comenzarán un proceso de rápida evolución. Una vez que hayamos logrado escribir programas capaces de introducir mejoras en sí mismos,
comenzará un proceso de rápida evolución hacia la inteligencia artificial general, ¿no? Y Wiener, el creador de la cibernética, decía directamente, no es seguro que las máquinas no puedan sentir dolor. Bueno, ya ellos eran mucho más visionarios o mucho más lanzados que nosotros para ver qué podría llegar a ser la idea. En el comienzo se hablaba de una inteligencia artificial débil que hace una sola cosa bien, jugar al ajedrez, guiarnos en la ciudad, ¿no? Predecir el riesgo de fraude de la asistencia social. Y una idea fuerte que pudiera parecerse a la mente humana, de que hace muchas cosas que hacemos los humanos mejor que los humanos. Y hoy se habla de inteligencia artificial estrecha, también, que sería como la débil, y se dice, estamos a punto de entrar con estos modelos de lenguaje grandes, o grandes modelos de lenguaje, como BARD, ¿no? ChatGPT-4, en la inteligencia artificial general. Bueno, esa es la discusión, que es una controversia entre ingenieros. Los ingenieros discuten acerca de si esto es así o no, si vamos a pasar aquí o no. Después algunos, como por ejemplo Ray Kurzweil, dice, ya decía en 2005, vamos a hacer una superinteligencia artificial, que es algo que no podemos ni imaginar. Pero por eso ya es especulación, todavía. Pero esto en cambio, no. Es una tensión, una controversia, como la del antropoceno, pero entre los ingenieros que desarrollaron en OpenAI, entre ellos, ¿no? La GPT-4 y tal, los modelos. Y acá quizás yo cerraría, hay más cosas, pero acá yo cerraría. Yo diría que en la medida, hablando de estos modelos de lenguaje grandes, que reproducen tareas o acciones que tienen que ver con lo que hacemos los humanos, en tanto que hablantes, ¿no? Responden cuestionarios, incluso hacen prompts, ¿no? Para otras inteligencias artificiales, desarrollan la base, por ejemplo, de un dictamen fiscal, eso lo está haciendo la Fiscalía de Buenos Aires ahora, ¿no? Con un software Prometea, que hacen eso, ¿por qué? Porque están conectados a un sistema, que llamamos el sistema DAP, ¿no? Un sistema de grandes conjuntos de datos masivos, organizados por algoritmos y que circulan a través de grandes plataformas que permiten que esos datos sean, ¿no? Estén allí circulando, ¿no? Esos grandes conjuntos de datos. En realidad, esos modelos de lenguaje grandes no son estrictamente inteligencia artificial. Inteligencia artificial es lo que hace la capacidad de cómputo de esa máquina, pero lo que reproduce esos modelos tiene algo que ver con la sociedad artificial. Lo que reproducen son relaciones sociales, actos sociales, vínculos sociales. Aceleran el análisis y la gestión de relaciones sociales, de vínculos sociales. Entonces, allí es donde nosotros decimos, bueno, entonces esto tiene que ver ya no solo con el ámbito de la ingeniería, de la ciencia de la computación, sino con el ámbito de la vida social, que tiene con el ámbito de la política, con el ámbito de las ciencias sociales, en fin, etc., de la sociedad civil. Y lo que está también atrás de todo esto, que es mucho más, para mí muy fascinante, es un poco más complejo y más especulativo también, es que estamos ante la idea de una coevolución con esos sistemas, ¿no? Estamos ante preguntas que tienen que ver con la ontopolítica, ¿no? La ontotecnopolítica del viviente humano, ¿no? ¿Con qué otras especies estamos interactuando, ¿no? Y si posiblemente, como dicen muchos hoy, ¿no? Ya estamos lanzados al modelo transhumano, ¿no? A ser humanos en transición hacia otra cosa, es posible que ese transhumanismo, que ese transhumano a la que hoy estamos lanzados, tenga una dimensión crítica, se pueda pensarse a sí mismo críticamente. ¿Qué sería ese transhumanismo crítico? Bueno, yo hasta acá entonces llego. Gracias. En este mundo vivimos.